Bueno, estamos con la clase virtual de la semana 11, sesión 2, miércoles 9 de mayo. La parte que ya nosotros cubrimos fue mediante un video previo, fue la parte de primero introducción a los filtros, los tipos de filtros, ¿verdad? En esos tipos de filtros se definió que existe pasa bajas, pasa altas, pasa banda y rechaza banda como filtros o topologías estándar, básicas, digamos. Puede haber combinación de algún tipo de filtro que no esté considerado ahí, pero las básicas son esas cuatro. ¿Ok? Esos son los tipos de filtro. También dijimos, ok, en el video antes de esta clase, dice que existen dos tipos de filtro, ¿verdad? Que son, perdón, dos clases de filtro, que serían los de filtros pasivos y los filtros activos. Ok, los filtros pasivos están completamente explicados en la clase anterior, que está subido en el canal de YouTube. De hecho, se llama filtros pasivos. Ok, los filtros pasivos se caracterizan por ser completamente compuestos por RLs y Cs, es decir, elementos pasivos que no generan ningún tipo de amplificación, ¿verdad? No tienen elementos activos, ¿ok? Mientras que los filtros activos, pues sí lo tienen, ¿verdad? Son los filtros que tienen algún tipo de amplificación, ¿verdad? Es decir, que de alguna forma, con una alimentación extra, eso sí, pueden amplificar la señal, ¿verdad? Mientras que un filtro pasivo no puede amplificar señal. ¿Por qué no puede amplificar señal? Porque no tiene ningún elemento que sea capaz de hacerlo. Entonces, las categorías de filtros que tenemos son dos, filtros activos y filtros pasivos, ¿verdad? Entonces aquí, esta parte corresponde a la topología básica de un filtro activo. ¿Dónde entra la parte activa? Donde se da lugar aquí en el circuito la posición de un operacional, de un amplificador operacional o como se conoce en el idioma inglés, op-amp. Operational Amplifier, ¿ok? Entonces, por dentro, chicos, si ustedes lo van a ver en circuitos integrados, van a empezar a ver una partecita acá, quizá en discretos, ¿verdad? Donde está este triangulito, que en realidad este es el símbolo eléctrico, ¿verdad? Para circuitos, en realidad es un chip, ¿verdad? Esto es un circuito integrado que tiene muchos transistores, diodos y otros elementos activos y pasivos aquí adentro, de forma tal que él tiene ciertas características que ya hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, una alta impedancia de entrada, una baja impedancia de salida, corriente aquí en su zona lineal, nosotros analizamos aquí con corriente cero, ¿verdad? La diferencia de tensión entre una entrada y la otra es muy cercana a cero, por ende se dice que el punto de tensión que tengamos acá es muy similar al punto que tenemos acá. Entonces, si trabajamos con un operacional ideal, la tensión que hay aquí es la misma que hay acá. Eso es para análisis de circuitos. Ok, entonces, en filtros activos tenemos la topología base, que es esta que está acá. Es decir, una impedancia de entrada y una impedancia de feedback. Por eso es que esto es una F, feedback de retroalimentación en el idioma español. Y esta es una Z sub I, Z de input o de entrada para la topología base de los filtros. Entonces, en esa topología base vamos a tener una señal de entrada, la cual va a pasar por un efecto que hace el circuito y va a salir como un V-out acá. Si nosotros hacemos el análisis de nodos de este circuito básico, vean qué es lo que hemos venido haciendo en varios circuitos anteriores. Tensión de entrada menos tensión de el otro extremo de Z sub I, ¿verdad? Analizando la corriente I1, ¿verdad? Que es esta. Pues la I1 es V sub I menos cero. ¿Por qué cero? Porque recuerden que la tensión aquí es como si estuviera esta tierra conectada acá, porque la diferencia de tensión entre estos es cero. ¿Okay? Si aquí la tensión fuese distinta, pues entonces no sería cero, pero aquí en este caso es cero. VI menos cero entre ZI me va a dar I1. Y como la corriente que fluye a través de la entrada inversora es aproximadamente cero, entonces I1 es igual a I2. Lo que pasa es que I2 se calcula
como 0 menos la tensión de salida entre Z sub F, Z de feedback. Por eso es que surge esta ecuación. Si despejamos y hacemos una relación, V sub I entre Z sub I es igual a menos V sub O entre Z sub F. La relación de ganancia, ¿verdad? Veanla acá, la relación de ganancia de esta topología siempre nos va a dar Z sub F entre Z sub I negativo. ¿Qué quiere decir este negativo? Eso es muy importante que a estas alturas del curso lo tengamos claro. Ese negativo no quiere decir que es una ganancia negativa. Ese negativo quiere decir que la salida se desfasa 180 grados. Es decir, si por ejemplo esta relación me da 3, ¿verdad? Y yo le meto aquí un voltio. Entonces, aquí a la salida voy a tener 3 voltios. Uy, perdón. Voy a tener 3 voltios. Esa es la regla. Pero esos 3 voltios van a estar desfasados. O sea, no solo va a ser mayor amplitud, sino que va a haber un desfase de 180 grados. ¿De acuerdo? Todo el mundo me sigue con esto. O sea, amplificamos la magnitud, 3 voltios, pero además nos desfasamos. Vean que este entró positivo, salió, digamos, desfasado 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Todos me entendieron esa parte? Sí, profe. Entonces, bueno, es importante que tomemos en cuenta esto, ¿verdad? O sea, aquí tenemos otro color porque ya hay cosillas que están de ese color. Ok, bueno, entonces esto, a partir de acá, ya decimos, ok, esta es la topología base de un filtro activo, ¿verdad? Un filtro activo es un filtro que es capaz de amplificar la señal, de aportar energía a la señal de salida. ¿De dónde sale esa energía? Saldrá de una alimentación extra que tiene el amplificador operacional. Esto normalmente, para completar el dibujo, ustedes van a ver que en algunos circuitos esto sale aquí como con una patita extra, ¿verdad? Aquí con un más y con un menos. Aquí un menos y aquí un más. Perdón. Vamos a hacerlo bien y aquí un más. Eso quiere decir que esto lleva una fuente adicional que es la que aporta la energía para amplificar la señal de salida. ¿Okay? Esto normalmente, si esto es tecnología TTL o es basado en BJTs, ¿verdad? En Bipolar Junction Transistors. Entonces esto normalmente es un VCC, es un VCC y menos VCC. Si fuese un amplificador operacional basado en MOSFETs, ¿verdad? Que es el Metal Oxide Semiconductor, ¿verdad? Que sería el otro tipo de transistor por efecto de campo, que de ahí viene el FET. Entonces, en lugar de ser VCC, sería VDD, de drain. ¿Ok? Y aquí sería menos VDD. Pero eso no es de este curso, es nada más para que ustedes lo tengan como cultura general. Si ustedes ven un BCC, será la tensión positiva porque está basado en tecnología BJT. Si ven un BDD, será tecnología MOSFET, de verdad la que tiene ahí dentro. Ok, continuamos. Entonces vean que la relación nos dice, ok, ZF y ZI, alguno de los dos debe de ser reactivo para que nos dé a nosotros un efecto en frecuencia. Si nosotros, por ejemplo, decidimos que el que va a ser reactivo es Z sub F, que es el de feedback, el de retroalimentación, entonces estaremos hablando de un filtro pasabajas, ¿ok? De primer orden. Ustedes recuerdan qué significa ser de primer orden, segundo orden, etcétera. ¿Alguno sabe eso? Se refiere a los componentes que componen el circuito, profe. Ok, a los componentes reactivos que tiene el circuito. Ok, el orden se lo da el número de componentes reactivos que tiene el circuito. Si tiene un solo capacitor es de orden 1, si tiene dos capacitores es de orden 2, si tiene 3, así se va, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si un circuito tiene un inductor y un capacitor? Es de orden 2 porque tiene dos elementos reactivos. ¿Ok? Si no tiene elementos reactivos, pues entonces no tendrá orden y es un circuito meramente real. ¿Ok? Aquí estamos hablando de un circuito que va a tener uno de los dos reactivo, ya sea Z sub F o Z sub I. Y la topología base de esto me dice que para un filtro pasabajas, entonces yo los pongo en paralelo en ZF. En paralelo quiere decir que ocupa una resistencia y un capacitor en paralelo como elementos de retroalimentación de la topología base de un filtro. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que si ya nosotros sabemos que en esa topología siempre vamos a tener esta relación,
Entonces yo nada más tomo ZF, lo divido entre ZI y ya tengo, digámoslo así, la ganancia en tensión, la ganancia de magnitud de la tensión. Entonces, tomo Z sub I, tomo Z sub I, ¿cómo me pierdo cuando le pongo ese color? Tomo Z sub I, ¿verdad? Y tomo Z sub F. Yo sé que para un pasabajas el elemento reactivo irá en la retroalimentación. Entonces aquí tenemos un capacitor y además de eso va en paralelo con una resistencia. Entonces esto siempre me va a dar lo mismo, siempre me va a dar este por este dividido entre la suma de ellos dos, que es el paralelo, ¿verdad? Entonces, al final yo lo puedo conceptualizar como esto de acá. ¿Okay? Entonces ya yo digo, ok, ya yo tengo cuánto es Z sub F. Z sub I decidí que iba a ser una meramente real, es decir, únicamente una resistencia. Esto dividido entre esto, con el negativo me va a dar H de omega, que es la función de red o función de transferencia de este circuito que no cambia. Es el mismo circuito, solamente que tendrá un acomodo específico de Z sub F. ¿Ok? Entonces, la función de transferencia de un filtro pasabajas activo es RF entre RI por 1 sobre 1 más J omega RF CF. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Vean que a diferencia de los filtros pasivos, hay una relación que me la dan las resistencias de ganancia. Entonces, la relación que tengan estas dos resistencias es la que va a decir, ah, esa cosa va a amplificar o va a atenuar. ¿Ok? Si RF es menor que RI, el circuito atenúa la señal de entrada. Si RF es mayor que RI, el circuito amplifica la señal de entrada. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Okay. Muy bien. Ahora bien, esto es como, por decirlo así, una K de ganancia. ¿Ok? Eso es una ganancia ahí que tiene ese amplificador, perdón, ese circuito filtrador, que además de filtrar, amplifica la señal de salida. Pero vean que también tenemos ya su composición de función de transferencia, que es la que normalmente nos importa ver ceros y polos, etcétera. ¿Ok? Aquí claramente tenemos un polo, ¿verdad? Pero no solo eso. Vean que además de esto, si nosotros tomamos W y lo hacemos, si hacemos que W sea RF entre CF y multiplicamos acá, ¿qué pasa con esta expresión? Todo esto se hace 1, ¿verdad? Si W es igual a RF entre CF multiplicado por RF CF, entonces esto se hace 1. Y si esto se hace 1, ¿qué sucede con la magnitud? Recuerden que la magnitud de un número complejo abajo es la raíz del primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado. Entonces este es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. Y como tiene raíz, raíz de 2. Entonces la expresión queda 1 sobre raíz de 2 y multiplicado por RFRI. Entonces, ¿qué sucede? Esa frecuencia es la frecuencia de media potencia. ¿Ok? Cuando la señal vale la mitad de la potencia. Entonces, justo en esta frecuencia de corte, ese filtro pasa bajas es donde dice, ok, aquí es donde la potencia se cae a menos de la mitad. Frecuencias más altas que esta me van a dar menos de la mitad de la potencia, es decir, ya el circuito es poco funcional. Ahora bien, si yo lo evalúo en cero, vean que si yo pongo un cero acá, me va a quedar 1 sobre 1 multiplicando RF-RI. Entonces me queda ganancia. Es decir, como es un pasabajas, en esa parte del espectro de frecuencia, él presenta ganancia. ¿Ok? Eso es visto de esta forma. Vean que entonces, si yo estoy aquí en omega igual 0, estoy aquí. Y esto me da RF entre RI, porque así me da la magnitud aquí evaluado. Pero si yo lo evalúo en la frecuencia de corte, me dará la mitad de la potencia, que recuerden que en términos de tensiones y corrientes es 1 sobre raíz de 2. Entonces, RF por RI, 1 sobre raíz de 2. Entonces, si por ejemplo la señal de entrada eran 2 voltios, ¿verdad? Y yo puse 10 ohmios acá y un ohmio acá, tiene una ganancia de 10. Entonces, como le puse 2 voltios, dije, sí, 2 por 10, 20, ¿verdad? Dividido entre raíz de 2. Eso es ya la mitad de la potencia. Es decir, ese valor lo obtendría por aquí. Ahora bien, si yo evalúo esto en infinito, constante sobre infinito, tiende a cero. Toda esta expresión se me hace cero. Es decir, atenúa la señal a partir de frecuencias más altas de omega sub 0. Omega sub c, que es la frecuencia de corte o de esquina. Entonces, toda frecuencia que esté en el espectro de aquí para arriba me dará una atenuación de la señal y ahí es donde nosotros decimos, ok, este filtro es
pasador de bajas, nada más. Y considero bajas, qué es altas, eso está ya explicado en videos anteriores, pero refresquémoslo. Va a depender de la aplicación, ¿ok? Si la aplicación es para audio, digamos, queremos hacer audio para seres humanos, pues entonces frecuencias bajas son las que estén cerca de 20 Hz. El espectro de frecuencias que puede escuchar el ser humano es de 20 Hz a 20K. Entonces, eso sería 20, lo que esté cerca, 20 Hz serían bajas, lo que esté en el medio, pues es considerado intermedias y así, ¿verdad? Va a depender de la aplicación en la que estemos. Si estamos ya en transmisión de datos a una frecuencia de gigahertz, probablemente la frecuencia considerada baja sea en el orden de los gigas, ¿verdad? Entonces, eso depende de qué estemos haciendo. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Todo claro, profe. Ujú. Ok, entonces al final, después de haber hecho esta modificación, ¿verdad? Dijimos, ok, para un filtro pasabajas, lo que va a suceder es que yo voy a tener una retroalimentación que sea reactiva. Entonces ya plasmado acá en el circuito, vean que es exactamente la misma topología base, solo que ahora sí se demuestra en qué lado es que está la parte reactiva. En el filtro pasabajas está en el feedback, en el filtro pasaaltas, que ya lo vamos a ver, está en la entrada. Ok, entonces esto es un circuito de filtro pasa bajas. Y como ya se los expliqué anteriormente, si yo le meto una cantidad aquí, VM, pues entonces me va a salir VMRF entre RI, pero con un desfase de 180 grados, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa con los filtros pasa altas? En los filtros pasa altas sigue siendo la misma topología base, volvamos a esto, ¿verdad? Seguiría siendo una ZI y una ZF, solo que ahora en lugar de tener la parte reactiva en ZF, tenemos la parte reactiva en Z sub I. Para un filtro pasa altas, ¿ok? Entonces, al tener la parte reactiva en la entrada, ya no es en paralelo, es en serie que se colocan los elementos. Ahora ustedes me dirán, pero ¿para qué le ponen una resistencia si lo que se pide es que tenga un elemento reactivo? Con esta resistencia yo establezco la ganancia de ese filtro activo. Si nos devolvemos al pasabajas, aquí pusimos en paralelo una resistencia y un capacitor, aquí estaba la parte reactiva, pero también pusimos una resistencia. Ven que al final de cuentas eso está hecho adrede para poder definir una ganancia ahí. ¿Ok? Lo mismo en el filtro pasa altas. Vamos a tener una resistencia de entrada, que es el R sub I, ¿verdad? Esta que está acá. Y esa resistencia de entrada, a final de cuentas, va a quedar definiendo una ganancia para el pasaaltas, ¿ok? Entonces, muy bien, aquí como están en serie, se suman, ¿verdad? Ya aquí no hicimos un paralelo, pero entonces la sumatoria de la resistencia y el elemento reactivo de capacitor, queda así. 1 más J omega RI CI entre J omega CI. ¿Ok? Esa parte no sé si alguno se ha preguntado por qué no hacen un filtro activo con una bobina. Normalmente pasa que las bobinas para poder filtrar, digamos que a frecuencias bajas, entonces sería normalmente una bobina muy grande, ¿verdad? Que pueda cumplir con los requerimientos de impedancia que se ocupan para lograr ahí cierto objetivo en términos de frecuencia. Entonces, normalmente no van a encontrar filtros activos con inductores. Se puede hacer, pero sería un filtro un poco grande en términos de dimensión y va a depender de la frecuencia a la que se trabaje también. Ahora bien, no hemos hablado de aplicaciones. Los filtros pasivos normalmente son buenos para frecuencias muy altas, ¿verdad? Es probable que ustedes encuentren un filtro pasivo en algún circuito electrónico o algún dispositivo electrónico que sea de altas frecuencias. Consideremos una alta frecuencia de gigahertz. No van a ver ahí un operacional, van a ver un circuito RL o un circuito RC haciendo el filtrado. La ganancia después se obtendrá con una etapa de otro tipo. Entonces, dependiendo también de qué tipo de frecuencia estemos trabajando, en eso aplica qué tipo de filtro se puede usar. Por ejemplo, ya sabemos que los filtros activos tienen una ganancia superior a 1, pueden tenerla superior a 1. Eso, cuando la ganancia es superior a 1, eso tiene un nombre en el idioma inglés. Vamos a definirlo por acá. Esta K, que voy a ponerlo aquí, esta K
Normalmente, si ustedes lo ven en el idioma inglés, voy a ponerlo, no lo voy a escribir porque hoy me está costando mucho escribir. Voy a poner con texto. Si ustedes trabajan aquí, porque vean, normalmente ustedes van a ir a trabajar a empresas donde todo se maneja en inglés o van a trabajar, si ustedes tienen su propia empresa, van a trabajar en el idioma inglés muy probablemente. Si se habla de boost signal, se habla de un término amplificado. ¿Ok? Es decir, que yo estoy metiéndole cierta ganancia a esa señal. Por ejemplo, en sistemas de audio, que eso es una de las partes que a mí más me gusta, en sistemas de audio, si ustedes ven Bass Booster, viene de esta palabra, es decir, que estoy amplificando algún tipo de frecuencia de la señal que estoy reproduciendo. Si es, por ejemplo, normalmente bajos, es conocido como Bass Booster y ya hay otros nombres para frecuencias más altas, porque, por ejemplo, en música tenemos bajos, medios y altos, ¿verdad? Entonces, bajos, medios y altos va a depender de cuál de ellos se esté amplificando, va a recibir un nombre en el idioma inglés. Bass Booster, por ejemplo, es para bajas. En general, la amplificación es Boost Signal, ¿ok? Bien, entonces, ventajas de los activos, por ejemplo, pueden ser más pequeños, menos costosos, porque ya hacer un filtro fino, filtro pasivo fino, es caro, porque normalmente la bobina va a ser grande. Son integrados los activos, tienen, digamos que la misma ganancia que los pasivos, pero puedo tener perdón, tienen la misma respuesta en frecuencia, pero tienen la diferencia que tienen ganancia y pueden combinarse. La otra ventaja que tienen estos es que usamos amplificadores operacionales. Recuerden que su característica de impedancia de entrada alta hace que yo los pueda utilizar como acoples de impedancias y no aquel famoso toque que hacen ustedes en los laboratorios que hacen un divisor de tensión para tener una tensión más baja. Eso no se hace porque eh, normalmente cuando ustedes coloquen dos impedancias en paralelo, esa relación del divisor de tensión cambia, entonces eso no es una buena fuente. Un amplificador operacional sí podría servir porque al tener una impedancia alta acá, cualquier cosa que se le ponga en serie, ¿verdad? En paralelo en este caso, va a ganar la más pequeña. Entonces eso hace que sean un buen acople de impedancias y la impedancia de salida hace que sean buenos para darle continuidad a una señal. Entonces, normalmente los amplificadores activos permiten hacer ese tipo de cosas. Si ustedes observan, el filtro pasa altas también sigue siendo de primer orden y aquí como está expuesto en clase, solo que teníamos, como ya lo mencionamos, la alteración de la impedancia de entrada, que es una resistencia en serie con un capacitor. Si operamos todo esto, como no ha cambiado la topología, que es esta. Entonces nuevamente, se respeta esto siempre, ZF entre ZI. ZF entre ZI es tomar esto dividido entre esto. Si lo operamos algebraicamente, el resultado final es algo así, ¿ok? Algebraicamente nos da eso. Ahora bien, quisiéramos saber por qué esta cosa es un pasa altas, ¿verdad? Entonces simplificamos, lo llevamos a mínimos términos y al final nos queda una cosa de este tipo. Si nosotros evaluamos esto, vean que, por ejemplo, cuando la frecuencia es 0, entonces va a quedar RF perdón, aquí esto es una constante, entre ceros esto me da infinito, ¿verdad? Y me va a tender a bajas frecuencias a atenuar la señal. Mientras que si yo utilizo una frecuencia muy alta, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo una frecuencia muy alta, pues entonces él va a decir, ok, aquí esto es una constante y aquí la frecuencia digamos que es infinito, entonces es constante entre infinito me da 0. Entonces 1 menos 0 es 1. Entonces me queda RF entre RI aquí en esta parte. ¿Ok? A partir de omega sub c. Si lo evalúo en omega sub c, pasa exactamente lo mismo. Vean que esto se hace 1 y a la hora de sacar la magnitud queda una raíz de 2, RF entre RI sobre raíz de 2, que es la mitad de la potencia de la señal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ninguno tiene dudas? Ok, continuamos. Bueno, entonces la topología, que sigue nuevamente siendo la misma base, tiene ahora una modificación de que lo que tiene es un capacitor en la Z de entrada. ¿Ok? Y ahora
Entonces, analicemos muy rápidamente este problemilla que está acá. Es bastante simple, nada más para que entendamos esos conceptillos de los filtros. Es el mismo del semestre pasado, no hay ningún problema. Lo que me gusta es que se entienda qué es lo que está pasando. Diseño un filtro pasabajas con una ganancia CD. Ok, con una ganancia CD es un término que es bueno que ustedes comprendan, porque cuando se habla de CD, normalmente se habla de frecuencia angular igual a 0 rayanes por segundo, que es lo mismo que todo el curso anterior de CA era corriente directa. En otras palabras, todos los circuitos que ustedes analizaron ahí estaban en omega igual 0 rayanes por segundo. En CA, lo que cambia es que ya se ven los circuitos con frecuencias distintas de 0, pero diseñar un filtro pasabandas con una ganancia CD de 4 quiere decir que en omega igual 0 vale 4 la ganancia, es decir, K igual 4. Y como ya vimos, para los pasabajas, que es este que está aquí arribita, para los pasabajas existe una relación de ganancia dada por K, que es RF entre RI. Entonces yo sé que justo en 0, ¿verdad? Justo aquí en 0, esto es 1 entre 1 y me queda RF entre RI. Entonces yo puedo decir, ok, ahí simplemente igualo este valor de 4 a RF entre RI, que es esto que tengo acá. Entonces ya yo tengo una relación que me puede decir cuánto tiene que valer estas dos resistencias. Es decir, la relación entre ellas dos es 4. Sé también que me dan frecuencia de esquina de 500 Hz. Yo sé que la frecuencia de esquina es la F sub C para un filtro pasabajas. Entonces esto siempre será 2pi por FC, que es la frecuencia que me están dando. Y ojo aquí, me están dando Hertz, no radianes. ¿Qué? Porque ustedes podrían confundirlo con que omega sub C es igual a 500 y ese es un problema, ¿verdad? Conceptual. Entonces, 1 sobre RFCF, este dato también salió de acá. Vean que eso es exactamente la frecuencia de mitad de potencia. Entonces yo lo que hice fue relacionar eso. 2pi por FC es igual a 1 sobre RFCF, que es la parte de hallar relaciones para poder hacer despejes. Y ustedes dicen, ok, pero hasta ahí está bien, pero sigo teniendo la incógnita de cuánto es RF, cuánto es RI, cuánto es CF. Ok, tengo que tomar una decisión. Normalmente en filtros, uno lo que hace es, sobre todo cuando está en el laboratorio, uno lo que hace es ver qué tiene a disposición y a partir de ahí ver qué se puede hacer para obtener la frecuencia que yo ocupo. Lo que es más difícil de acomodar normalmente son los capacitores. Entonces, si yo digo, ok, en mi caja de herramientas tengo un capacitor de 0.2 micros o de 10 micros o de 0.3 micros, ¿de cuánto tiene que ser la resistencia para que se me siga cumpliendo esta relación de acá? Entonces, básicamente yo dije, ok, revisé la caja de herramientas y lo que tengo es un 0.2 micros. ¿Ok? También, si estamos en un examen, pues probablemente este dato haya que dárselos para que no asumamos que estamos en el laboratorio y que estoy abriendo una caja de herramientas, por ejemplo. Esto es un ejemplo que les doy de algo que a mí me ha pasado en el laboratorio. Entonces, una vez definido esto, vean que la única incógnita que me queda es RF. Puedo despejarla. Si despejo RF, me da que aproximadamente es esto, 1.6 kilo ohms. Y con este valor de esta resistencia ya yo puedo despejar de esta otra relación que tenía acá RI. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien, estos son los dos filtros básicos, ¿verdad? Que tenemos, filtros activos básicos, pasabajas y pasaltas, y en conjunto me pueden dar, o sea, en conjunto, y dependiendo de un arreglo, ya sea cascada o sumados, pueden darme un pasabanda o un rechazabanda. Normalmente el filtro pasabandas, que es un filtro de orden 2. ¿Y por qué es de orden 2? Porque se compone de una etapa pasabajas, una etapa pasaltas y un inversor. Entonces, el solo hecho de tener acá un pasabajas y un pasaltas hace, de orden 1, ¿verdad? Hace que ya orden 1 más orden 1 sea orden 2. ¿Ok? Porque ya cada uno de los elementos puestos acá en cascada, que esa conexión es importante que la entiendan. Eso se vio en redes de 2 puertos, está en los videos también. Nosotros tenemos 3 tipos de conexiones de etapas. A esto se le llaman etapas, ¿ok? Cuando una etapa tiene una función específica y se conecta a otra, ya sea en serie, en paralelo o en cascada. Normalmente estas conexiones son en cascada, ¿ok? ¿Qué significaba conectar algo en cascada? Que exactamente la corriente de salida
y la tensión de salida de una etapa sea en la entrada de otra etapa. Entonces, sean la corriente y la tensión de otra etapa. Entonces, por decirlo así, la tensión que sale de acá y la corriente que sale de acá son la tensión y corriente de entrada de esta otra. Eso es conexión cascada. ¿Cómo lo estructuro y por qué en cascada? Porque vean que, por ejemplo, yo lo que quiero es obtener esto al final. Lo que quiero es que solo que este filtro solo me deje pasar las señales que estén entre W1 y W2. Entonces, una etapa me va a dar W1 y la otra etapa me va a dar W2. La última etapa es simplemente un circuito inversor que lo que hace es dar la ganancia, ¿ok? Pero cuidado, chicos y chicas, esto es ganancia 1, esto es ganancia 1 y esto es ganancia RF entre RI. Entonces, el primer error que uno comete es decir, ok, entonces este filtro lo que tiene es una ganancia RF entre RI. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con eso porque normalmente cuando uno pone en cascada, la respuesta total se ve afectada por cada una de las etapas. Entonces, esto aquí es correcto para solo esta etapa, pero no, probablemente no sea correcto para todo el conjunto. ¿Por qué? Porque esta función de transferencia es una sola. Es la función de transferencia de esto por la función de transferencia de esto por la función de transferencia de esto. Y como es un producto, entonces puede que esto se vea alterado por estas otras dos. ¿Ok? Y ese es otro concepto importante que ustedes deben de manejar. Cuando yo tengo etapas en cascada, las funciones de transferencia se multiplican, ¿ok? Cuando yo tengo etapas sumadas, pues ahí sí, las funciones de transferencia se suman, pero en este caso las tengo en cascada, entonces se multiplican. La función de transferencia de la parte del pasabajas se multiplica con la función de transferencia del pasaaltas, que se multiplica con la función de transferencia del inversor. La función de transferencia del inversor es RF entre RI, la de PA ya nosotros la sabemos y la de PB también. Entonces, vamos a ver, aquí entra la señal. Digamos que esta señal está dentro de este espectro que quiero escoger. Entonces, si está dentro de este espectro, debe ser mayor a W1 y menor a W2. ¿Ok? En la primera etapa yo defino W2 porque es la frecuencia que está, la mayor frecuencia. Pero estoy usando, y aquí es donde a veces la gente se confunde, estoy usando un pasabajas para definir la frecuencia más alta. ¿Lo ven? Estoy jugando con la capacidad de cada uno de los circuitos. Aquí estoy usando un pasabajas para definir la frecuencia más alta del pasabandas. Entonces, una vez definida la frecuencia más alta, esta de acá, el pasa altas, irónicamente, define la frecuencia más baja del pasabandas. Irónicamente, porque él hace un recorte por la izquierda. Entonces, como hace un recorte por la izquierda, yo estoy definiendo la frecuencia más baja con el pasa altas. Súper irónico, pero así funciona. Con el pasa bajas, como el pasa bajas lo que hace es un recorte por la derecha para poder formar yo esta cosa de acá, necesito recortar con el pasa bajas por la izquierda, perdón, por la derecha y con el pasa altas por la izquierda. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Ujú. Ok, aquí aplica un par de cosas. Vean que al tener dos recortes, porque eso es lo que tiene un pasabandas, al tener dos recortes, uno acá y otro acá, tiene entonces dos frecuencias de esquina. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. Una definida por el pasabajas y otra definida por el pasaaltas. Y serán las mismas que se definen teóricamente acá, ¿verdad? Teóricamente la del pasabajas será 1 entre RFCF y la del pasa altas, por aquí la puse en algún lado, 1 sobre RI, Ok, entonces esas dos frecuencias de esquina, por decirlo así, están definidas una por esto por el pasa altas y esto por el pasa bajas. Entonces, esto es un enfoque meramente teórico. La realidad de esto, si ustedes lo ven, la realidad de esto es que esto es como así. ¿Ok? Es como así. En realidad así se ve. Y aquí, ¿qué pasa? Tengo más de la mitad de la potencia. Es este mismo. Aquí me quedo torcido, pero se supone que esto está alineado. Entonces esto está alineado acá. Eso está alineado acá. Debería entrar por el mismo lado.
más o menos, me quedó parecido. ¿Ok? Esto entra por el mismo lado, es la misma, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es una atenuación de menos 3 decibeles, ¿ok? Que es media potencia. Y aquí tenemos potencia máxima. En esto sucede que aquí existe otro concepto, frecuencia central. La frecuencia central de un pasabandas. Entonces, la frecuencia central estadísticamente se saca como la raíz de la primera frecuencia por la segunda frecuencia. ¿Ok? Esto ya está explicado en un video donde viene este concepto, ¿verdad? Está el ancho de banda, que el ancho de banda básicamente es el espectro de frecuencia donde este filtro trabaja, que es la frecuencia más alta menos la frecuencia más baja, y el factor de calidad, que eso siempre está inherente en cualquier circuito de este tipo. ¿Ok? Como les comentaba, la función de transferencia es multiplicar las funciones de transferencia de las etapas por separado. Y aquí es donde uno dice, ok, aquí la K final del sistema total no es K, es decir, no es la K prima esta, la del inversor, sino que podría haberse alterado por sacar mínimos términos de acá, que de hecho eso es lo que pasa, donde yo multiplico todas las funciones de transferencia, ¿verdad? Vean que ahí queda abajo 1 más J omega C1R y en el otro también 1 más J omega C2R. Entonces, a la hora de que yo manipulo eso de forma algebraica y correctamente, pues se me van cancelando algunos términos y al cancelárseme algunos términos, simplificando esa cosa, ¿verdad? Ven que ahí se va el C2 con el R, uno de los R's, como saqué dos R's a factor común, que vean que aquí hay una, ay, perdón, aquí hay una. Y aquí hay otra. Una salió de sacar de factor común esto a uno y luego la otra salió de sacar factor común esto a la otra. Saqué ese 1R y ese 2R. ¿Por qué hice eso? Para acomodarlo, irlo acomodando de forma tal que me quede a mí la K prima, que es RF entre RI, multiplicado por J omega, que es este J omega de acá. Esto se me canceló con este de acá, esto se me canceló con uno de acá. Y me quedó 1 sobre C1R, pero 1 sobre C1R es la frecuencia 2. Es decir, la que me definió el pasa altas acá. ¿Okay? El que me definió el pasa altas, 1 sobre RC2. Ok, entonces omega 2 queda aquí arriba y agrupo esta cosa, ¿verdad? Como yo lo que hice fue sacar a factor común C1R, C2R, vean que entonces me queda 1 sobre C1R y 1 sobre C2R, que son ni más ni menos que la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Entonces, ¿cómo le saco una magnitud a esa cosa? Vean que si yo hago producto aquí, producto notable, ¿verdad? Voy a definir esto en varios términos y este omega 1, omega 2 se me va con omega 2, omega sub 0 al cuadrado porque omega sub 0 es raíz de omega 1, omega 2, al cuadrado se va la raíz, aquí está positivo, aquí queda negativo, se baja. Entonces me va a quedar solo J como factor común y omega sub 0 como factor común, me lo vuelvo aquí con este, o sea, se va este con estos de acá, perdón, voy a hacerlo con el lápiz, lo estaba haciendo con el mouse, ¿ok? Se me va este amigo con este otro y este porque quedaron a factor común, estos dos ya se habían eliminado entre sí, la J que da factor común acá se va, ¿ok? Y me va a quedar solamente K' por omega 2 entre omega 1 más omega 2 como el elemento de ganancia de un pasabandas. ¿Ok? Al ser esto la ganancia de un pasabandas, claramente vemos que ahora la ganancia de toda de esas tres etapas en cascada no es solamente RF entre RI, sino que se va a ver alterado por las frecuencias. ¿Ok? Vamos a tener un producto acá que es en realidad un cociente, ¿verdad? O sea, el producto me refiero a que está multiplicando la ganancia original que nosotros pretendíamos ponerle, está multiplicando un cociente de las frecuencias. ¿Okay? Entonces, esa sí es la K ya del pasabandas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe, todo claro. Ok, bueno, vamos a ver. Eso en términos de el filtro pasabandas. Si nosotros exploramos un poco el rechaza bandas, no vamos a hacer todo el álgebra. Me gustaría hacerla porque esta es más chiva. Esta álgebra es más chiva que la del otro. Cuesta más llegar al valor final. En lugar de hacerlo en cascada, se hace con un sumador. ¿Por qué yo no puedo hacerlo en cascada? Porque si yo trato de hacer un rechaza bandas en cascada, lo que va a pasar es que con la primera etapa, ya sea pasa altas o pasa bajas, de ya recorté lo que quería dejar. Entonces,
Lo que se hace es que se hacen por aparte y luego se suman las señales. Por ejemplo, yo quiero rechazar banda. Entonces yo quiero rechazar lo que está entre omega 1 y omega 2, pero sin volarme lo que está antes de omega 1 y lo que está después de omega 2. Entonces necesito hacerlo por aparte para luego sumar. Esta etapa se va a encargar de rechazarme todo de omega 1 para arriba y esta otra etapa se va a encargar de rechazarme todo de omega 2 para abajo. Si yo hago omega 1 menor que omega 2, me va a quedar un pedacito ahí rechazado, ¿verdad? Entonces va a quedar algo así. Esto en conjunto. Aquí el secreto está en hacer que omega 2 sea mayor que omega 1. Con omega 2 mayor a omega 1, entonces yo lo que obtengo es una señalita rechazada ahí en algún punto. Okay, ven que entonces simplemente esta parte dada por el filtro pasabajas. Okay, entonces yo aquí definí omega 1 y continúo rechazándome hasta que encuentro una señal que sí logra pasar por el filtro pasaaltas. Entonces, lo voy a pasar por el filtro pasa altas y este muchachón de acá me lo deja pasar aquí en el omega 2. Entonces, en otras palabras, la entrada, vean que está cortocircuitada, ¿lo ven? Está cortocircuitada acá. Entonces, al estar cortocircuitada, lo que entre a una etapa también entra a la otra. Ellos se encargarán de escogerme si pasa o no pasa. Aquí deja pasar las partes bajas y aquí deja pasar las partes altas. Entonces, si pasó una parte baja que no está dentro de este ángulo, perdón, dentro de este espectro de rechazo, que está aquí a la derecha, si no está dentro de este espectro de rechazo, entonces puede pasar. Estamos claros, chicos, vean que este circuito en conjunto son los mismos circuitos que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Uno es este y el otro es este. Si lo ven, el pasaaltas está abajo, pues a bajar despacito porque los voy a marear. El pasaaltas está aquí abajo y es quien me define la frecuencia 2 y el pasabajas está arriba y es quien me define la frecuencia 1. ¿Cómo se hace un sumador con amplificadores operacionales? Bueno, pues se pone normalmente así, la entrada no inversora a tierra y la entrada inversora con una retroalimentación RF entre RI. Deben de ser iguales porque entonces si son distintas las RIs de salida de cada etapa, entonces me va a alterar la ganancia esta que habíamos definido al inicio, que es esta, RF entre RI. Entonces deben de ser iguales esas dos. ¿Preguntas, chicos? Por ahora no. Pero ahora no. Ok, vean que entonces lo que hay que tener cuidado con esto es a la hora de definir los elementos R y C1. Si ustedes observan, lo que se trata es de conservar la relación de las resistencias acá para no alterar la ganancia. La ganancia, esto está en el formulario, vamos a ponerlo por acá. En el formulario ustedes pueden encontrar todo eso ya resuelto. Ven, aquí tenemos entonces un filtro rechaza banda. Aquí están todas las funciones de transferencia. Ojo esta es importante que la entiendan como es una sumatoria, en lugar de multiplicarlas, se suman aquí adentro, pero ambas tenían un desfase de 180 grados. Si las vemos por aparte, aquí está una, que es la pasa bajas, aquí está la pasa altas, también tiene un menos adelante. Ese menos nuevamente, ese menos es un desfase de 180 grados. ¿Ok? Es un desfase de 180 grados, un desfase de 180 grados aquí sumados. Pero ojo que ambos son multiplicados por RF entre RI. ¿Por qué son multiplicados por RF entre RI? Porque si ustedes observan, la salida de este amigo, del filtro pasabajas, es la entrada del amplificador operacional. Y la salida del pasa altas es otra entrada del operacional. Si la salida de uno es la entrada de otro, eso se llama cascada. Y si están en cascada es multiplicación de funciones de transferencia. Entonces, la explicación de por qué este RF entre RI multiplica todo el resto es que estos dos están en cascada con pero entre ellos están en paralelo. ¿Me entendieron eso? Es un poco confuso, pero sí entiendo lo que es un sumador. Ok, si lo entendés. El asunto, lo que quería decirles, vamos a hacerlo más grande. Lo que quería decirles es que aquí esta función de transferencia refleja que hay dos conexiones aquí. Una es la sumada, que bueno, viene a sumarse aquí al amplificador, pero además ellos dos presentan un cascada con el sumador.
Y ese cascada se ve reflejado en esta multiplicación. Entonces, al final vean que la función de transferencia debe reflejar correctamente la conexión, el tipo de conexión que hay acá. Esta función de transferencia refleja el tipo de conexión que tenemos aquí. Y si la operamos algebraicamente, ¿verdad? Vean que esto ya para llegar a este resultado, por eso les decía que esta álgebra es más chiva. Yo antes la hacía toda, bueno, aquí la tengo resuelta, pero sería chiva que se pongan a hacerla, ¿verdad? Y que lleguen a este resultado. Entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer para llegar a este resultado? Hay que tomar estos, sacar un solo cociente y empezar este entre este por este, me queda esto entre este por esto, me queda esto, ir simplificando hasta que llegue uno a los mínimos términos. Y la función de transferencia final es esta de acá. Si ustedes observan el problema que hicimos de Bode, el segundo, el que yo les dije a ustedes que lo había tomado en un examen, es esto. Es un rechazabandas. Ese problema es muy sano que vayan y lo hagan. Es un rechazabandas donde ustedes tienen que darse cuenta que la función de transferencia les tiene que quedar así. Entonces ustedes ya son capaces de ver cuánto es el chi, ¿verdad? Que es el factor de amortiguamiento y todo eso relacionando con esta ecuación. Ese es un ejercicio que les puede quedar de tarea para la próxima clase y lo podemos incluso ver, porque yo les dije ese día, vamos a resolver esto, pero solo vamos a resolver la parte de Bode, porque aún no hemos visto filtros rechazabanda. Entonces, ya ahora, en este momento, sí seríamos capaces de poder resolver ese problema completito, porque ya sabemos que es un filtro rechazabanda, cuál es su topología base y por qué está sumado y en cascada también la conexión al sumador. Entonces, la respuesta de este amigo es algo así. Me rechaza cierta banda. ¿Cómo sé yo que me está rechazando la banda? Porque yo tengo 0.07 de la ganancia. Recuerden que esto es 1 sobre raíz de 2. Ahora bien, ojo, si ustedes realmente quieren rechazar este espectro, ya con esto está bien porque está bajando del 0.707K. Pero si ustedes quisieran tener esto en cero, tienen que procurar que el K sea abajo. ¿Okay? Y el K me lo definen RF entre RI, porque entre más bajo sea este RF entre RI, más aquí, más se me va a aproximar esta atenuación a cero aquí. ¿Okay? Uno esperaría que como es un rechazabanda, esto se le venga a cero, pero en realidad poner cascadas y sumadores hace que yo tenga una relación ahí que no puedo necesariamente controlar. Entonces tengo que procurar a la hora de diseñar que esta relación me quede ahí abajo para que esto se parezca más a un rechazabanda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo tiene claro cómo funciona el rechazabandas? Sí, Sí. Vean también que que aquí se cumple la parte estadística de la frecuencia central. Omega sub 0 es la frecuencia central de la banda rechazada y está compuesta por la raíz de omega 1 por omega 2. Aplica también el ancho de banda y el factor de calidad, que eso de hecho es exactamente lo mismo que tiene el filtro pasabandas. Solo que aquí tengan cuidado que vean que la omega 1 está definida por RC2 y omega 2 está definido por RC1, de acuerdo a cómo se ve aquí en las etapas. ¿Ok? Entonces, por ahí estaríamos cerrando la parte de filtros